Eso que llamas desgracia, en realidad es tu camino hacia la fuerza. Aquella noche él no podía dormir. El silencio era tan intenso que parecía tener forma, como si alguien estuviera de pie en la puerta de su conciencia, susurrando con insistencia, casi con urgencia. Permanecía acostado, mirando el techo, sintiendo que algo volvía a repetirse, la misma sensación, el mismo peso en el pecho, el mismo círculo de experiencias del que había intentado escapar durante años. Y de pronto, un pensamiento lo atravesó como un relámpago silencioso. ¿Otra vez? Se incorporó lentamente. Pasó la mano por su rostro y escuchó cómo el viento golpeaba la ventana, algo inusual a esas horas. Fue como si una fuerza invisible murmurara con claridad: «Escucha, te están llamando de nuevo». Así es como funciona la vida. No habla con palabras, sino con movimientos sutiles. Primero, un susurro, luego, un empujón suave. Después, un golpe que te obliga a detenerte. Pero el ser humano suele ensordecer con sus propias rutinas, sus miedos, sus viejos guiones. Camina por la vida siguiendo huellas que él mismo dejó tiempo atrás. Repite pasos que ya lo llevaron al dolor, y vuelve a ellos, porque la lección quedó inconclusa. La vida es una escuela, sí, pero no una escuela de gritos y castigos. Es una maestra paciente, profunda, y cada experiencia que se repite es una herramienta que pule la forma de nuestra alma. Si el alma se resiste, si lucha contra el flujo se vuelve más intenso. Muchos llegan a mí con la mirada baja, como avergonzados de preguntar: ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Para qué vine? Y yo sonrío, suave, como quien reconoce la inocencia detrás de la pregunta. Tu misión es ver qué estás repitiendo y por qué lo repites. Ahí está tu karma, ahí está tu lección no concluida, ahí está el punto exacto donde tu alma quiere despertar. Un nudo kármico no es un castigo, no es una sentencia, es un movimiento del alma que quedó a medias. Imagina que eres un estudiante que avanza de grado en grado, pero si no comprende una materia, debe revisarla otra vez, no por castigo, sino porque sin ese conocimiento, el siguiente nivel se vuelve inaccesible. Entonces la vida, con una paciencia que supera cualquier comprensión humana, repite la situación, una vez, otra y otra más, y cada repetición trae consigo una pregunta silenciosa. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora entiendes? ¿Ya estás listo? He visto historias así una y otra vez. Hay quienes repiten las mismas relaciones, distintas caras, distintos nombres, promesas nuevas, pero el final siempre es idéntico, como si se activara un botón oculto que dice «repetir patrón». Otros repiten ciclos económicos, ascienden, caen, y detrás de cada caída hay la misma ausencia de límites, la misma entrega excesiva, el mismo intento de salvar a quienes no desean salvarse. Otros repiten el silencio de la soledad. Una soledad que pesa, que enseña, que transforma. Cada uno tiene su propio nudo. ¿Y cómo sé que es karma?, me preguntan. Y contesto, despacio. Si caminas en círculo, si los hechos se repiten, si los rostros cambian pero el dolor es el mismo, entonces es karma. Karma no es magia, es precisión, es un eco. El eco de pasos que diste antes, en esta vida o en otra. Si el eco sigue sonando, significa que sigues caminando por el mismo sendero. Recuerdo un hombre que llegó a mí casi desplomándose en el asiento, como si cargara un saco lleno de piedras sobre la espalda. Los ojos vacíos, las manos temblando. Perdí todo otra vez, cuarta vez. Es como una maldición. Pero no era una maldición. Era su incapacidad para proteger su espacio. Sus límites eran tan débiles que todo lo ajeno entraba sin permiso. Y cada fracaso era más fuerte que el anterior. El primero fue un tropiezo. El segundo, un golpe. El tercero, una devastación.
El cuarto, una amenaza de cárcel. La vida no castiga, la vida insiste. Si no oyes el susurro, te habla. Si no escuchas la voz, grita. Y si ignoras el grito, te sacude. Yo le dije, un quinto quiebre no podrás soportarlo. Pero si atraviesas esta lección, tu mundo cambiará. Por primera vez lo vi realmente presente. Tembloroso, pero presente. Los nudos kármicos más intensos casi siempre están ligados a otras personas. La madre, el padre, los hermanos, las parejas, los amigos, aquellos que amaste, temiste o heriste, o quienes te hirieron sin saber por qué. A veces alguien pregunta, ¿por qué me traicionó? Y yo respondo con voz tranquila, porque ya se conocían, y hoy están cerrando un ciclo antiguo. La traición no siempre es enemiga, a veces es un portal. El dolor no siempre es castigo, a veces es un mensaje. Pero hay una pregunta que atraviesa el alma, una pregunta que muchos hacen en voz baja, casi sin aire. ¿Y si no entiendo mi lección? Ahí hago silencio, un silencio largo, donde solo se escucha un fuego imaginario crepitando en medio de la noche. Porque la respuesta es simple, pero pesa. La vida apretará hasta que te detengas, incluso con el cuerpo. Cuando la mente no escucha, habla la emoción. Cuando la emoción no escucha, habla el evento. Cuando el evento no escucha, habla la crisis. Cuando la crisis no escucha, habla la enfermedad. Y si después de todo eso sigues sin oír, la vida te detiene por completo. No por crueldad, por insistencia sagrada. Y es aquí donde empieza el verdadero trabajo, el más silencioso, el más profundo. Acercarte a tu propio nudo, mirarlo sin miedo, respirar frente a él. Y ahí, suavemente, inicia el proceso. Primer paso, ver la repetición. Segundo, reconocer que nace en tu interior. Tercero, transformar la configuración interna que la genera. Cuarto, observar cómo el mundo responde. Nada de esto es teoría, es crecimiento del alma. Y lo más bello es que, cuando tú cambias, el mundo cambia contigo. Pero hay algo más, algo que casi nadie te dice, y que es la clave para romper cualquier repetición. De eso hablaremos en la segunda parte. Hay un secreto del que pocos hablan, un detalle tan pequeño y tan profundo que cuando lo comprendes, ningún nudo kármico vuelve a tener el mismo peso. La mayoría cree que la lección es lo importante, pero no es así. Lo esencial es quién te conviertes mientras atraviesas esa lección. El karma no llega para corregirte, llega para revelarte. Piensa en un nudo duro, antiguo, apretado por años. Tiras de un extremo, se endurece más. Tiras del otro, no se mueve. Pero cuando te detienes, respiras, lo observas, el nudo comienza a ceder. La vida funciona igual. El karma se vuelve rígido solo cuando tú quieres romperlo a la fuerza, o lo ignoras, o cierras los ojos fingiendo que no existe. Pero cuando te sientas en silencio a mirarlo, él mismo empieza a soltarse. Y lo más sorprendente ocurre después. Cuando alguien atraviesa su nudo kármico, su mundo cambia casi de inmediato. Personas que ya no aportan nada se alejan solas. Situaciones que parecían repetirse eternamente se disuelven. Aparecen oportunidades que antes parecían imposibles. La vida se vuelve más ligera, más luminosa. La gente suele decirme, es como si el universo hubiera cambiado. Y yo respondo con una sonrisa suave. No cambió el universo, cambiaste tú. Déjame contarte algo que aún guardo muy dentro de mí. Una vez llegó una joven a mi consulta. Tenía la voz apagada, como si viniera de un lugar muy lejano dentro de sí misma. Sus ojos evitaban los míos. Eran los ojos de alguien que ha pedido perdón toda su vida por existir. Su esposo era violento,
Primero con palabras que dejaban heridas invisibles, después con gestos que dejaban marcas reales en su piel. Y ella siempre encontraba una excusa para justificarlo. Quizás lo provoqué. Debe estar pasando por algo. Tengo miedo de quedarme sola. La escuché con paciencia, mientras detrás de su voz sentía otro mensaje, uno que venía de más lejos. Ella debe aprender a elegirse. Pero no lo escuchaba, y la vida empezó a hablar más fuerte, cada vez más duro, hasta que una noche llegó golpeada, temblando. Entonces se lo dije con una firmeza suave que viene del alma. Si no sales de este patrón, él te destruirá. No por crueldad del destino, sino porque tu lección quedó pendiente. Ella lloró, pero en medio de ese temblor, por primera vez, escuchó. Ese fue su primer paso. El segundo llegó cuando dijo, no volveré a abandonarme. El tercero cuando se marchó. No huyendo, sino con una determinación tranquila, clara, madura. Y los milagros comenzaron pronto. 6 meses. Después conoció a un hombre que parecía una versión opuesta de su pasado. Atento, amable, presente. Ella reía mientras me contaba. Es tan parecido a mi ex, pero como si fuera la versión que siempre deseé. No era magia, era un nudo que al fin se había desatado. Y cuando un nudo se libera, el universo presenta una nueva versión del mismo escenario, pero esta vez luminosa. Así funciona la vida con quienes se atreven a transformarse desde adentro. Todo nos lleva a la idea más importante. Un nudo kármico lo supera quien se mira con honestidad. Mientras culpes al mundo, el patrón se repetirá. Mientras justifiques lo que duele, la herida seguirá abierta. Mientras huyas del miedo, el miedo crecerá. Pero en el instante en que giras la mirada hacia adentro, como quien enciende una luz en una habitación oscura, las sombras se disipan. Descubres que no era el mundo quien te retenía, eras tú sujetando la puerta. Descubres que no eran los demás quienes te herían, eran tus viejas heridas atrayendo a quienes las tocaban. Descubres que no era un destino cruel, era una lección incompleta. Y entonces haces algo poderoso. Tomas responsabilidad. La responsabilidad no es un peso, es una llave, y cuando la giras, la vida se abre. Quiero dejarte un camino claro, una guía sencilla para que puedas trabajar con cualquier patrón repetitivo en tu vida. 1. Observa la repetición. Dilo sin miedo, esto ya lo viví. 2. Reconoce tu parte interna. No es culpa, es responsabilidad. Significa, si está en mi vida, tiene un reflejo en mí. 3. Cambia la configuración interna. Refuerza tus límites, confronta tu miedo, suelta la dependencia, respira con la verdad. Lo interior es un imán, y los imanes atraen patrones. 4. Observa la respuesta del universo. Si la vida se vuelve más suave, estás avanzando. Si el patrón regresa, revisa el paso 2. Algo dentro de ti pide más luz. La vida nunca castiga, la vida enseña, insiste, ama, incluso cuando duele. Es un amor profundo, exigente, pero completamente sagrado. Porque tú no naciste para sufrir. Naciste para cerrar ciclos, para recordar quién eres, para transformar lo viejo, para crecer hacia tu forma más luminosa. Los nudos kármicos no son muros, son puertas, y cada puerta lleva a una versión tuya más fuerte, más auténtica, más consciente. Si mientras escuchabas estas palabras sentiste un calor en el pecho, un alivio repentino o la intuición silenciosa de que esto era para ti, entonces escribe en los comentarios sí. Es tu afirmación, tu permiso, tu primer paso. Y si deseas continuar este camino de claridad y despertar, te invito a dejar tu energía de agradecimiento con un like o una suscripción. El intercambio es parte del equilibrio, igual que respirar. Yo estaré aquí, en las próximas historias, para seguir acompañándote mientras desatas, uno por uno, los nudos que ocultan tu verdadera luz.